Grabado. Sí, bueno, buenos días a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Adriana Ascano, soy la jefa de internación del Hospital Doctora Carolina Tobar García. Agradezco a la doctora Marcia Breyer, al doctor Fernando Alonso, a la presencia del doctor Yunes por la invitación para coordinar el Ateneo. Tengo el gusto de presentar en el día de hoy un tema más que interesante, hay veces controvertido por lo que implica una mamá adolescente ya embarazada y con trastornos psiquiátricos, y bueno, los pros y los contras de medicar o no a una mamá gestante o en periodo de lactancia, y las implicancias que tiene también para ese feto que está creciendo o para el bebé que está siendo amamantado por esa mamá. Así que tengo el gusto de presentar al doctor Francisco Appiani, que más allá de su expertise en el tema, que ha sido autor del libro de psicofármacos, embarazo y lactancia, que hemos tenido la suerte acá en el curso superior de especialistas en el Tobar de contar con su presencia y que les ha dado clases al respecto a los alumnos. Y fue un libro que, perdón que me tomo el atrevimiento, Francisco, que el doctor ha trabajado de manera conjunta con la Sociedad de Obstetricia, y creo que es muy bueno y de gran ayuda para los que nos toca tratar adolescentes con trastornos psiquiátricos y que nos ha tocado tratar mamás adolescentes tanto durante el embarazo como en la lactancia. Así que bueno, doy el paso al doctor Francisco Appiani y paso posterior, luego de su disertación, presentaremos a la doctora Caterina Milone, que va a puntuar el Ateneo. Mucho gusto, Francisco, y bueno, podés comenzar ya a compartir tu pantalla. Muchísimas gracias, Adriana, muchísimas gracias por la invitación, a la doctora Breyer también, a todos quienes están presentes. Y bueno, es un tema, como dice Adriana, un tema controvertido que generalmente cuando tenemos que medicar y tratar a una paciente en embarazo, en el puerperio o en la lactancia, en general tenemos temor. Yo creo que esa es la principal respuesta. ¿Por qué? Hay distintas razones. Una de ellas que podemos especular es la embarazada, sobre todo, particularmente, es considerada por algunos autores como el último huérfano terapéutico, o sea, con quien menos datos tenemos en relación a la seguridad y a la eficacia de los psicofármacos. Y por otra parte, que tenemos que remitirnos a la historia, lo haré brevemente. Los psicofármacos no son inocentes en relación a la toxicidad en embarazo, tampoco en puerperio y en lactancia. Todos conocemos la historia de la talidomida, ¿no? Y la talidomida en general quedó como una droga que se utilizaba para las náuseas matutinas, pero en realidad inicialmente era una droga utilizada como ansiolítico. De hecho, la estructura molecular farmacológica de la talidomida es muy parecida a la del diazepam. Esto ocurrió a fines de la década del 50 y del 60, significó una tragedia sanitaria que ocurrió en esos momentos. Vemos las deformidades en los miembros, por ejemplo, de estos niños, pero no es algo que se haya ido por completo, porque hay adultos hoy que siguen sufriendo las consecuencias de los efectos adversos de la talidomida. Como todo, y si me permiten brevemente, también, en toda tragedia siempre se muestra lo peor y lo mejor de los seres humanos, y si bien fue una tragedia sanitaria a nivel mundial, que prácticamente ningún país quedó completamente a salvo, estuvo la historia de esta señora que vale la pena resaltar. Esta señora es una médica canadiense, que aquí está con el presidente Kennedy, que se llamó Frances Oldham Kelsey. Es una historia maravillosa, en el sentido de que ella recién había empezado a trabajar en lo que era la FDA, y la talidomida ya era una droga que se utilizaba en Europa de manera generalizada. Entonces, para que su jefe, para que empiece con un caso fácil, le dan el dossier de la talidomida. Y ella lo empieza a leer y le llama la atención lo que parecía, lo que presentaba el laboratorio Grunenthal, parecía una droga perfecta, pero
esta doctora en la década del 30 ya había participado, involuntariamente, pero rastreando estos casos, de una epidemia que hubo de toxicidad con dietilenglicol en niños, que venía como excipiente de las sulfas. O sea que ya venía con un entrenamiento años previo en cuanto a la toxicidad farmacológica. Bueno, esta señora es la que se opuso a la aprobación durante 4 veces consecutivas a las presiones del laboratorio para aprobar la talidomida en Estados Unidos. El laboratorio la presionó en todas las maneras que pudo, incluso llamándola como pequeña burócrata terca, distintos tipos de descalificaciones de los cuales ella no se movió. Y años después, ¿no?, cuando a ella le preguntaron por qué fue que impidió la aprobación de la talidomida en Estados Unidos, dijo que más allá del dossier, de las presiones y todo, dice que las reuniones que tenía con la gente del laboratorio, ella estaba claro que esta gente escondía algo. Bueno, fue así que evitó que fuera una tragedia sanitaria. Sin embargo, en Estados Unidos hubo 17 casos contados por la talidomida porque se utilizó con fines de investigación previo a la aprobación. Por eso, brevemente, como una introducción, los psicofármacos no son inocentes. Ha quedado quizá esta parte de la historia hasta nuestros días, e intentaré resumir cuáles son los efectos y la seguridad de estas drogas en estas etapas. Ahora, primero y principal, ¿es frecuente la presencia de patología psiquiátrica durante el embarazo? Sin ninguna duda. Distintos reportes llegan a confirmar que casi el 20% de las mujeres embarazadas cumplen criterios con trastorno de depresión mayor. Por otra parte, se sabe hoy en día que el trastorno bipolar no queda cubierto, como se pensaba en un momento, por el aumento de los estrógenos durante el embarazo. Se sabe que una descompensación de un cuadro esquizofrénico en un embarazo puede tener consecuencias catastróficas. Y sabemos, esto por demás, esto es harto frecuente, que la ansiedad está presente en muchos embarazos. En muchos casos el embarazo es ansiogénico, y además de ser ansiogénico se ha demostrado que tiene un efecto sobre el embarazo. Hay mayor frecuencia de embarazo pretérmino, hay trabajo de parto prolongado, hay mayor distrés fetal. Dicen que hay mayores dificultades en la adaptación neonatal, secundario a niveles muy altos no tratados de ansiedad durante el embarazo. Para hacerlo de modo resumido, ¿cuáles serían las etapas de impacto de los psicofármacos? Bueno, lo podemos dividir. Fíjense, en color naranja pongo la primera fecha, que es el primer trimestre, donde ocurre la teratogenia. El segundo trimestre está en amarillo, pero no está en verde, porque veremos que puede tener el uso de psicofármacos algún efecto. El tercer trimestre tiene el mismo o mayor riesgo que exponer a psicofármacos a una mujer embarazada. Y fíjense que pongo en color rojo la lactancia, que evidentemente hoy, de acuerdo a lo que sabemos, es la etapa de mayor riesgo en la utilización de psicofármacos. ¿Qué sabemos en cuanto a la seguridad de las drogas cuando una droga es nueva? Cuando una droga ingresa en fase 4, no sabemos absolutamente nada de la seguridad en relación al embarazo, prácticamente nada. ¿Por qué? Primero porque los estudios de pre-marketing en drogas en humanos, yo acá pongo 3.000 en promedio, si queremos podemos exagerar y decir 6.000 o 8.000 personas expuestas a estudios pre-marketing, siguen siendo pequeños la detección de efectos adversos. Sabemos por una cuestión estadística, para que uno detecte un efecto adverso necesita el triple de casos expuestos para estar seguro de que uno lo puede detectar. Además, los estudios de premarketing generalmente, por decir prácticamente todos, excluyen mujeres embarazadas. Y por otra parte, sí, están los estudios de teratogenia animal, pero sabemos por experiencia que estudios de teratogenia animal positiva puede ser negativa en humanos, y negativa en animal puede ser positiva en humanos. Por lo tanto, son estudios que sugieren algo, pero que de ninguna manera son concluyentes en cuanto a la seguridad que una droga puede tener en fase 4. Y otro punto importante, la gran mayoría de la información que yo voy a presentar hoy es endeble desde el punto de vista metodológico y estadístico. ¿Por qué? Porque la mayoría de los datos que se obtienen provienen de bases de datos de prescripción y de registros obstétricos. Las bases de datos de prescripción de ninguna manera aseguran
que el paciente haya tomado la medicación. Lo que sí dicen es que fue prescripta, pero nosotros, creo que la mayoría de aquí presentes o somos pediatras o psiquiatras, sabemos que prescribir un medicamento de ninguna manera implica que el paciente lo vaya a tomar. Por lo tanto, las conclusiones relacionadas a estas bases de datos de prescripción y de registros obstétricos son endebles en cuanto a las conclusiones que se obtienen. Por otra parte, para conocer el efecto teratogénico de una droga, hay que verlo generalmente en personas medicadas con monoterapia. Generalmente las patologías, los psiquiatras y los psiquiatras particularmente solemos medicar con polifarmacia, tendemos a utilizar la polifarmacia, lo cual eso ya de por sí evita la detección de teratogénicos, es difícil determinar la causalidad de un hecho. Y por otra parte, las patologías psiquiátricas van asociadas comúnmente con variables confusoras. Por ejemplo, el consumo de alcohol, que es un conocido teratógeno, el consumo de tabaco, las drogas de venta libre que muchas veces no se tienen en cuenta. Por ejemplo, la fenilefrina y la pseudoefedrina son teratógenos de mediana potencia, ¿no? Que son drogas que se pueden conseguir por venta libre. Por otro lado, como les decía recién, la presencia de polifarmacia no solamente evita la detección de la causalidad de un teratógeno, sino que la polifarmacia en sí es un factor de riesgo. Y por otra parte, que no es una cuestión menor, la patología de base tiene un efecto sobre la evolución del embarazo, sobre el puerperio y sobre la etapa de la lactancia. Por lo tanto, es muy difícil poder determinar la teratogenia de un compuesto. Todos podemos decir que hasta hace poco tiempo existían las categorías de riesgo de la FDA, ¿no? A, B, C, D y X. Bueno, esto no corre más. No sirve más, ¿por qué? Porque en realidad, si uno las analiza en detalle, va a ver que cuando se habla de clase C y D, en realidad no están diciendo prácticamente nada. Porque dicen, pueden prescribirse cuando los beneficios de la prescripción superan a los riesgos. Por lo tanto, quien tiene que tomar la decisión de este hecho sigue siendo el clínico, que es poco aclarado. Todos sabemos, por ejemplo, saliendo un poco de lo que es la psiquiatría estricta, lo difícil que es compensar un cuadro epiléptico, ¿no? Con múltiples drogas, de las cuales muchas de ellas son teratogénicas. He presenciado el caso de una persona que costó mucho compensarla en su epilepsia, queda embarazada y por el riesgo de teratogenia se suspende la medicación y la paciente muere por un estatus epiléptico, ¿no? Entonces, es un tema que en realidad la clasificación C y D, pasando la responsabilidad única al clínico, que en realidad el clínico la tiene siempre, pero no aclara el hecho como tal. Y después hay otra cuestión, y si la droga pertenece al grupo A o B y el bebé nace con una malformación, tampoco ayuda demasiado. Acá sí que la clave está en la información y en el asesoramiento previo que uno hace a la madre, a su pareja o a su familia cuando está embarazada o quiere planificar un embarazo y tiene que tomar psicofármacos. Este es un paper ya relativamente antiguo, tiene 10 años, pero que aclara un poco por qué el sistema de clasificación de riesgo de la FDA no era demasiado útil. En este trabajo tomaron 172 drogas aprobadas por la FDA entre el 2000 y el 2010 y se fijaron qué clasificación de riesgo tenían. Vieron que era indeterminado casi en el total de los compuestos. Entonces ampliaron la muestra y encontraron 468 drogas aprobadas entre el 80 y el 2000. Y vieron que la clasificación de riesgo era indeterminada casi en el 75% de las drogas aprobadas en esta etapa. Y dice que solo el 5% de estas drogas aprobadas en estos 20 años, tenían cambio de categoría. Y el tiempo promedio, desde que salían al mercado hasta que se conocía o se estimaba su riesgo, era de 27 años con un intervalo de confianza de 26 a 28, o sea, bastante preciso. Ante esta situación y ante la falla y la poca utilidad de la clasificación de riesgo, la FDA creó este sistema nuevo que es la PLLR, que es relativamente reciente, y que lo que hace es asesorar con los últimos datos disponibles en el prospecto al clínico para que tome una decisión. No solamente incluye los datos de posible teratogenia, sino el efecto que puede provocar en el puerperio y en la lactancia,
y también los efectos que puede tener, por ejemplo, la teratogenia masculina, que es un tema muy poco abordado, que por ejemplo una droga como la grisofulvina, el antimicótico, se concentra en el esperma del hombre y puede generar malformaciones a partir de las relaciones sexuales. Por lo tanto, también la PLLR busca de este modo mejorar este tema y que permita al clínico evaluar el riesgo-beneficio de la prescripción de manera más precisa y hacer una especie de asesoramiento que la clasificación anterior no lo hacía. De modo general, podemos decir que hay pautas para prescribir durante el embarazo, ¿no? Y que son las pautas generales que uno tendría que tener de antemano. Tener en cuenta que hoy en día, al menos en cuanto a la información incompleta que disponemos, sabemos que es más riesgoso una patología psiquiátrica grave sin tratamiento que la prescripción de psicofármacos, de casi todos, no de todos. Tengan en cuenta que ningún psicofármaco actual es un teratógeno mayor como la isotretrinoína o como la talidomida, que provocan una malformación cada 3 expuestos. Sin embargo, hay drogas como por ejemplo nombraremos el valproato o el topiramato o el carbonato de litio, que son teratógenos importantes. También tener en cuenta que en general lo que sabemos hoy en día, que las drogas de mayor perfil de seguridad en general son las más antiguas. En realidad, las de mayor perfil de seguridad. Sabemos cuáles son más seguras y cuáles no. Continuando con las pautas generales de prescripción, idealmente hay que indicar monoterapia, esto no siempre se puede, pero recordar que a mayor cantidad de compuestos, mayor riesgo. La prescripción, la posología, tiene que ser idealmente, sobre todo hasta los primeros 6-7 meses de embarazo, fraccionar la toma en la mayor cantidad de tomas posibles para de ese modo disminuir el pico plasmático, evitar un pico plasmático que haga que la droga atraviese barrera placentaria y se concentre en el bebé que se está gestando. Y por último, en relación a esto que es muy importante, hay unas leyes de teratogenia que son varias y que desconozco la mayoría, pero hay una que es realmente útil y aplicable para los clínicos, de las leyes de teratogenia de Wilson, que el efecto teratogénico es dosis dependiente, no es un efecto idiosincrático. Por lo tanto, uno debe buscar la menor dosis efectiva. ¿No? Y esto veremos ahora cuando discutamos la seguridad de las benzodiazepinas, la importancia de este hecho. Pasamos entonces a la seguridad de compuestos específicos en el primer trimestre del embarazo. Los antidepresivos. Bueno, este es un artículo, lo pongo más allá de que lo encontré porque lo he visto en algún caso aislado en mi práctica médica, que la indicación de inhibidores selectivos durante el embarazo puede tener un efecto protector. Un estudio de cohorte que se ha hecho en Estados Unidos, vio que aquellas mujeres que tenían antecedentes de ansiedad o de depresión y eran medicadas con IRS tenían menos riesgo de parto pretérmino y cesárea, pero también, esto es cierto y lo veremos después, la toma continua de este tipo de drogas aumenta el riesgo de maladaptación neonatal del neonato. Entonces, una de las preguntas, y les repito, lo he visto en muy escasos dentro de mi casuística, ¿tendría un efecto protector? O sea, como una pregunta por reducción de ansiedad y depresión. Todavía no es una respuesta que se pueda contestar de manera concluyente, pero es un indicio de que pudiera ocurrir. Por otra parte, en cuanto al efecto teratogénico, se sabe que tanto los inhibidores selectivos de serotonina como los duales no tienen al día de hoy que generen teratogenia probada, salvo la paroxetina, que es cuestionada. La paroxetina se ha visto que en dosis mayores a 25 miligramos día aumentarían el riesgo de alteraciones en la formación del tabique interventricular. De todos modos, a partir de este hallazgo, dicen que se ha como puesto demasiado hincapié en mujeres que reciben paroxetina y que esto puede ser una sobredimensión, porque dicen que la mayoría de las comunicaciones interventriculares se cierran al año y muchas de ellas no son detectadas. O sea que puede ser un número excesivo. De todos modos, teniendo la posibilidad de prescribir otro tipo de IRS, la paroxetina no es de primera elección. Y los antiguos tricíclicos parecieran ser, o son más, en realidad la
La evidencia que tenemos es de consenso de expertos, ¿no? Que no es la máxima evidencia, pero años de utilización de tricíclicos hablan de la seguridad y de la eficacia de estas viejas drogas en el primer trimestre. Pasamos a antirrecurrenciales y antiepilépticos. El valproato es la droga que en la medida de lo posible hay que evitar durante el embarazo, puerperio y eventualmente en la lactancia. Se sabe que incrementa el riesgo de malformaciones mayores, particularmente defectos en el cierre del tubo neural. La FDA advierte sobre esto con un recuadro en negro en el prospecto. Y desde el punto de vista estadístico, se cree que en Estados Unidos 1 en 500 recién nacidos nacen con defectos en el tubo neural, mientras que los expuestos al valproato es 1 en 20. Se estima, esto es de una información periodística de la BBC, que en Gran Bretaña, desde 1970, 20.000 chicos han nacido con malformaciones en el tubo neural por la prescripción del valproato, ¿no? En el trabajo periodístico muestran una mujer que tuvo 3 hijos, una mujer con epilepsia que no se le avisó nunca sobre el efecto del valproato y sus 3 hijos tuvieron defectos graves en el cierre del tubo neural. El mayor riesgo con el valproato, porque recuerden que de la vieja clasificación de la FDA era clase D, o sea que de conocido efecto de malformaciones, pero que se podía prescribir en determinadas circunstancias. El mayor riesgo es con dosis mayores a 1 gramo, recuerden la ley de teratogenia de Wilson, dosis dependiente, con niveles mayores a 40 milimol por litro, y sin ningún lugar a duda cuando está asociado con otros antiepilépticos. Se sabe que la utilización del valproato o la polifarmacia con antiepilépticos durante el embarazo produce un tipo de malformación que se llama teratogenia conductual. O sea que uno no ve ninguna malformación somática, pero se ha podido detectar que aquellos niños expuestos al valproato o a politerapia con antiepilépticos tienen menor rendimiento intelectual. Se ha hecho un trabajo muy interesante en Inglaterra, que vieron que aquellos niños expuestos a valproato necesitaban asistencia escolar extra, comparado, por ejemplo, a aquellos cuyas madres habían tomado carbamazepina o incluso drogas antiguas como la difenilidantoína. Se ha visto que pueden verse un CI verbal menor a 69 en chicos expuestos a valproato. Ante esta situación, la FDA realizó una alerta en el año 2011. O sea que no solamente es el tema del defecto en el cierre del tubo neural, sino también la teratogenia conductual o intelectual. Acá viene otro de los compuestos, y esto es muy reciente. Bueno, este que les voy a decir no es lo más reciente, pero la siguiente información sí. El topiramato es una droga teratogénica. Se ha visto relativamente reciente que hay un incremento de malformaciones orales, ¿no? El topiramato genera 1.4% de mujeres expuestas malformaciones orales en los bebés, versus 0.07 en madres sin epilepsia. El riesgo relativo, según la Asociación Nacional para el Registro de Embarazos con Mujeres Expuestas a Antiepilépticos, dice que es el riesgo relativo de 21.3 en comparación a mujeres no expuestas, realmente muy alto. Y el registro del Reino Unido dice que reportó un incremento similar al observado en Estados Unidos. Esto por un lado en relación a las malformaciones orales. Y esto, que es lo más reciente, y creo que es un dato también para considerar, se ha visto lo siguiente, esto es del año 2022, que es que aquellas mujeres que toman topiramato, incluso no como antiepiléptico, sino como droga para prevención de la migraña, desarrollan mayor riesgo de trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual y trastornos del neurodesarrollo. Los hazard ratio para TEA y para discapacidad intelectual después de la exposición a topiramato fue de 2.8 y de 3.5 respectivamente, mientras que después de la exposición a valproato, las mismas patologías tenían, fíjense, un hazard ratio similar. O sea que para los trastornos del espectro autista, que esto correspondería más al segundo trimestre, discapacidad intelectual y trastorno del neurodesarrollo, se piensa hoy en día que el topiramato y el valproato son drogas que lo producen de manera significativa, que deberían evitarse en la medida de lo posible durante el embarazo. La carbamazepina es un misterio.
¿Por qué? Porque si bien se ha visto que si se pone en el embarazo, o sea, puede aumentar el riesgo de espina bífida, ¿no?, a un knock radio de 2.6 comparado a no antiepiléptico, y esto se piensa que puede ocurrir en niños que tienen déficit de la enzima epóxido hidrolasa. Recuerden que la enzima fundamental en el metabolismo de la carbamazepina es la 10-11 epoxi, que es la que produce incluso la carbamazepina más tóxica, el metabolito más tóxico, más neurotóxico. Se cree que esto podría ocurrir, pero por otro lado, fíjense lo siguiente, y que sería en algún punto contradictorio. Yo hace unos momentos les dije que los tricíclicos eran las drogas más seguras para utilizar en embarazo, e incluso hay reportes en lactancia. Y la carbamazepina, desde el punto de vista estructural, es un tricíclico. Sin embargo, puede provocar malformaciones. De todos modos, no es el grado que produciría el valproato ni el topiramato. Pasamos al litio. El litio es un teratógeno conocido, provoca una malformación que se llama anomalía de Epstein, en la cual hay una implantación anómala de la válvula tricuspidea del corazón. Este estudio hecho por Diab Citrin es un investigador israelí que trabaja particularmente en la toxicidad del litio en el embarazo. Observó que 2,4% de mujeres expuestas al litio tenían niños con anormalidades cardíacas de este tipo. Por último, en relación a los antiepilépticos, la lamotrigina sería la droga más segura, tanto en embarazo como en lactancia, eso lo veremos luego. Se cree que el clearance de esta droga podría estar disminuido durante el primer trimestre del embarazo, que si esto ocurriera, lo que conviene hacer es determinaciones plasmáticas y eventualmente disminuir la dosis. Pero se considera la lamotrigina dentro de los antiepilépticos, y no lo dije anteriormente, la sertralina dentro de los inhibidores selectivos, como drogas seguras tanto para el embarazo como para la lactancia. Los ansiolíticos como tal, sabemos, ¿no?, de su alta frecuencia de prescripción, son otro tema controvertido, particularmente las benzodiazepinas, teniendo en cuenta que los prospectos alertan sobre el riesgo de malformaciones en la cavidad oral. Y este es un tema controvertido por distintas razones. Más allá de que las malformaciones en la cavidad oral aparentemente van entre 1 en 1000 a 2,21 en 1000, y en expuestos a diazepam estarían en 1 en 100, este es un tema que ha perdido interés en la comunidad científica y que hace ya muchos años que no se investiga como tal. Lo que se sabe al respecto, fíjense, hay un metaanálisis del año 1998 que tomó estudios desde 1966 a 1998, tanto estudios de cohorte como de casos y controles, de exposición durante el primer trimestre a benzodiazepinas en general. ¿Qué es lo que se sabe? La mayoría de estos estudios no brindaban información sobre duración del tratamiento e indicación del uso. O sea, no es lo mismo tomar una dosis que durante todo el primer trimestre, ni la patología de base. Pero lo que sí informaban, y que eso tuve oportunidad de chequearlo uno por uno, eran las dosis que se utilizaban de benzodiazepinas. Y eran dosis, por ejemplo, como si yo les dijera, ahora no lo recuerdo con exactitud, pero no menor de 50 miligramos de diazepam por día. Dosis realmente muy altas, se utilizaban sobre todo en los reportes de la década del 70, dosis que hoy en día no se utilizan, y si consideramos que el efecto teratogénico es dosis dependiente, la utilidad de este metaanálisis sería relativo. Este estudio muestra que en el efecto general, tanto en los estudios de cohorte como en los de casos control, aumentaría en algo el riesgo de la presencia de paladar hendido o de labio leporino. Sin embargo, les recuerdo, tiene algunos déficits este trabajo, particularmente dosis que hoy en día prácticamente no se utilizan. Para finalizar el primer trimestre, los antipsicóticos atípicos se los considera drogas seguras. En Estados Unidos hay un registro nacional de utilización de antipsicóticos atípicos en el embarazo. Lo que se ha visto en un seguimiento prospectivo, lo pongo en negrita porque no es lo habitual en los trabajos relacionados a embarazo, es un estudio que continúa, porque es un registro. El
De 303 que completaron el estudio, se vieron 3 casos de malformaciones en expuestos versus 1 en el grupo control. El resultado del OR era de 1,25 y la conclusión era que era improbable que aumenten el riesgo de malformaciones mayores estos compuestos. Pasamos al segundo trimestre, brevemente. Y este es un tema también crucial. En el año 2011, Liza Croen y colegas publicaron artículos diciendo que la utilización de inhibidores selectivos de recaptación de serotonina previos o durante el primer trimestre y el segundo trimestre incrementaban el riesgo de autismo al doble, cuando uno comparaba expuestos versus no expuestos. Esto generó un problema realmente muy serio, porque si bien los trabajos no eran concluyentes, estaba esa información, ¿no? Y entonces el trabajo era en relación con la población general, decía que había una asociación positiva con una probabilidad estadísticamente significativa del orden de 1,6. Cuando un autor cambió el grupo control, en vez de la población general, controló madres con antecedentes de depresión, expuestas versus no expuestas, vieron que la exposición materna a antidepresivos y el autismo no era estadísticamente significativo, ¿no? Por lo tanto, el problema había sido la población controlada. Por último, que este es el trabajo del 2020, del 2020, cambian el grupo control y en vez de comparar con antecedentes de depresión, compararon intrafamiliar. Y veían que aquellos niños que habían sido expuestos a inhibidores selectivos de recaptación de serotonina tenían menos riesgo de desarrollar autismo que aquel hermano que durante el embarazo no había sido expuesto a los antidepresivos. Por lo tanto, si bien este es un conocimiento muy dinámico y que va cambiando año a año, lo último que se puede decir al respecto es que la utilización de los inhibidores selectivos durante el embarazo tendría un efecto protector contra el autismo. O sea, ha cambiado radicalmente, de aumentar el doble el riesgo a tener un efecto protector. Quizá no esté dicha la última palabra al respecto. Tengan en cuenta que más del 40% de las mujeres por esta razón discontinúan, esto es estadística norteamericana, durante el embarazo su medicación sabiendo o habiendo leído estos riesgos, y tener en cuenta que más de 2/3 de las mujeres recaen por suspensión de la medicación. Por lo tanto, la conclusión del trabajo de Maloney es que nos debemos sentir seguros cuando tenemos que prescribir, si no hay otra opción, este tipo de medicamentos en el segundo trimestre del embarazo. ¿Por qué en el segundo trimestre? No lo comenté, yo entiendo que ustedes lo saben muy bien. Comento que la corteza cerebral se forma a partir del segundo trimestre del embarazo con la migración de los neuroblastos desde la zona periventricular, y una de las hipótesis acerca del autismo es que habría una alteración en la migración de estos neuroblastos y que una noxa que actúe en esta etapa sería la que podría favorecer la aparición de autismo. Continuando con el segundo trimestre, el valproato también está asociado, ya lo habíamos comentado anteriormente, igual que lo que se piensa con el topiramato, con un incremento en el riesgo de autismo, por lo cual sería una droga que tendría que considerarse como de riesgo. Con respecto al tercer trimestre del embarazo, hay un cuadro muy grave que se llama la hipertensión pulmonar persistente del neonato, y se ha vinculado a la utilización de inhibidores selectivos de recaptación de la serotonina después de la semana 20. La primera señal provino de la paroxetina, pero después se pudo observar que puede ocurrir con cualquiera de los inhibidores selectivos. Un estudio de cohorte realizado en Escandinavia, basado en 1,6 millones de nacidos después de la semana 33, vieron que la utilización de IRS en el tercer trimestre se asociaba con un incremento al riesgo del doble. Y que este incremento fue similar en cada uno de los IRS evaluados. Bien, pasamos a la tercera y anteúltima etapa que vamos a ver hoy, que son los aspectos neonatales de la prescripción de psicofármacos. Habitualmente cuando uno prescribe, no tiene miedo al primer trimestre, generalmente después, como que si todo viene bien, uno se tranquiliza, se relaja en esta situación. Y ese es un error. Tenemos que ser muy cautelosos con la prescripción de psicofármacos llegando al final del embarazo. Es cierto que a veces no lo podemos evitar, ¿no? Una paciente expuesta que tiene un parto prematuro y uno no tuvo tiempo a suspender la medicación, queda expuesto
el neonato prematuro a los psicofármacos, que es algo que en la medida de lo posible uno debe evitar. El neonato prematuro y psicofármaco no debe combinarse, bajo ninguna circunstancia. Si queda esta circunstancia, es involuntaria. La toxicidad neonatal por el uso de psicofármacos se conoce desde hace tiempo, sobre todo con el síndrome de infante hipotónico, que ahora veremos brevemente. Ocurre fundamentalmente con drogas utilizadas durante el último mes de embarazo, particularmente de vida media larga y alta potencia. Los efectos neonatales que puede ocurrir son de mala adaptación neonatal. La mayoría de los casos reportados no reportan muerte, pero hay que ser cuidadoso porque es infrecuente que uno tienda a reportar, ¿no?, una situación de muerte en una situación así. O sea que puede haber una infrarrepresentación de la gravedad de este hecho. Les decía recién que uno de los problemas es los prematuros expuestos involuntariamente, que sería el mayor riesgo. Está reportado con todos los grupos de psicofármacos, y una buena medida para evitar riesgos es que cuando una mujer llega al final del embarazo con prescripción de psicofármacos, tanto el obstetra como el neonatólogo y el pediatra estén al tanto de lo que está prescribiendo el psiquiatra. Y como siempre, ¿no?, como decíamos anteriormente, son decisiones de balance riesgo-beneficio. No hay una guía estricta de lo que uno tiene que hacer en este caso, sino que uno tiene que guiarse por la patología del paciente y considerar que es lo menos riesgoso y lo más saludable para la paciente. Como decíamos, la primera prescripción de toxicidad neonatal proviene por el uso de benzodiazepinas. Los efectos neonatales conocidos son de exposición in útero, también de síndrome de infante hipotónico. Es un efecto dosis dependiente que puede persistir desde... Existe también una variante idiopática, ¿no?, pero persiste desde horas hasta un mes después de nacido. Y las benzodiazepinas de mayor riesgo son el clonazepam por mayor potencia y vida media larga, y el diazepam por vida media larga. Pero también con las benzodiazepinas está descrita la abstinencia del neonato, incluso las convulsiones por abstinencia. Se puede ver desde un cuadro de mala adaptación neonatal con marcada irritabilidad hasta el desarrollo de convulsiones. Y en este caso, las benzodiazepinas de mayor riesgo son las de vida media más corta. En este caso, particularmente, podría ser el alprazolam. Consideremos entonces a los antidepresivos, recordando que todos los psicofármacos han sido descritos como productores de síndromes de mala adaptación neonatal. Los antidepresivos pueden provocar efectos por abstinencia, como discontinuación, como ocurre en adultos, o en niños o en adolescentes, o de toxicidad, como si fuese un síndrome serotoninérgico. Generalmente los síntomas son autolimitados. El mayor riesgo de abstinencia ocurre con drogas como la paroxetina de alta potencia y vida media breve, o con duales como la venlafaxina, mientras que los síntomas de toxicidad de tipo serotoninérgico se han observado particularmente con la fluoxetina. Los antipsicóticos, que acá está mal escrito, se han descrito riesgo de movimientos anormales extrapiramidales y también de síntomas de abstinencia a ellos. Puede desaparecer en horas y no requerir tratamiento, pero hay descripciones de pacientes que han tenido que ser internados en unidades intensivas de neonatología. Los antiepilépticos, como les decía, también están involucrados. Se ha descrito la presencia de irritabilidad, apnea, alteraciones en la succión, hipoglucemia e incluso convulsiones. El mayor riesgo es con el valproato y con la polifarmacia, pero ha sido observado con todos, el síndrome de mala adaptación neonatal. Y por último, el litio, que lo tendría que haber puesto antiepilépticos y litio como estabilizadores, pero prefiero separarlos. Han descrito casos también similares a los antiepilépticos de letargia, hipotonía, y con síntomas temporarios de distrés respiratorio y cianosis, o sea, cuadros que pueden ser importantes. No hay descripciones, al menos hasta el día de hoy, de muerte por la utilización del carbonato de litio. Y pasamos, bueno, a la última parte de la presentación, que es el uso y seguridad de los psicofármacos durante la lactancia. Esta fase es la que menos conocemos, la más compleja, la que menos información hay, y sin ningún lugar a dudas la de más riesgo. Acá sí, si ustedes me preguntan a mí, al menos en mi experiencia, yo no he visto complicaciones graves, ni por exposición a primer trimestre, ni neonatal, pero sí he visto
exposiciones, consecuencias graves por exposición a psicofármacos en la lactancia. Tener en cuenta que la psicopatología en el puerperio, bueno, todos lo sabemos que es un periodo de mayor vulnerabilidad a desarrollo de patologías psiquiátricas, más aún si hay antecedentes. Esto se cree vinculado a una cuestión neuroendocrina, a la caída súbita de hormonas como los estrógenos y las progestinas. Y las controversias que se generan por la lactancia, más allá de la poca información que tenemos, es que todos los psicofármacos, que son drogas marcadamente liposolubles, acceden a la leche materna. Pero lo que tenemos que tener en cuenta acá es lo siguiente, que este triángulo lo que dice es, en rojo está la concentración de la droga en el plasma materno. Ya en la leche materna es menor y en la concentración del neonato es menor. O sea que si el neonato es maduro, la concentración no va a ser la misma. Hay que tener cuidado porque drogas como la clozapina se acumulan en leche materna. O sea, la concentración es mayor en leche que en plasma materno. Pero en la mayoría de las drogas ocurre este fenómeno, que en la medida que va pasando de sistema, la concentración del psicofármaco es menor. El consenso actual en relación a la prescripción de psicofármacos durante la lactancia es que en algunos casos, no en todos, pueden indicarse psicotrópicos y continuarse con la lactancia. Obviamente, como decíamos, esto es una obviedad, determinar riesgo-beneficio de la indicación. ¿Cuáles son las pautas generales que hay que tener en cuenta en cuanto a la prescripción de psicofármacos en la lactancia? Primero, que cada médico interviniente debe estar al tanto de la prescripción de psicotrópicos. El examen pediátrico debe ser frecuente y, como decía anteriormente, los neonatos pretérminos e inmaduros no deben ser expuestos a psicotrópicos. Eso como medida general. Las medidas posológicas. Si uno ha decidido prescribir un psicofármaco, ya veremos cuáles. Tengan en cuenta que la mayoría de los psicofármacos hacen un pico plasmático entre 6 y 8 horas después de haberse ingerido. Entonces, una buena medida posológica es indicar la medicación después de amamantar a la noche y antes de que se vaya a dormir la madre. Y durante la noche dar suplemento. Algunas madres prefieren sacar leche durante el día y en vez del suplemento dar leche materna, pero lo ideal es que pueda la madre descansar y que su sistema metabólico pueda en alguna medida metabolizar la droga que se ha ingerido. Y se continúa la lactancia durante el día. Esta medida, si bien no ha sido completamente determinada como segura, sería la más segura que contamos hoy en día en caso de tener que prescribir psicofármacos. Otro punto a considerar, esto en relación a las drogas específicas, que un consenso de expertos, de manera absolutamente arbitraria, determinó como referencia de seguridad que la droga a utilizar, o sea, tenga que ser el 10% de la dosis terapéutica materna. O sea, la concentración en el plasma del lactante tiene que ser el 10% de la materna, ¿no? Esto es una medida, les diré, arbitraria por consenso de expertos, pero es la que se sigue. Hay una fórmula, ¿no?, que utilizan neonatólogos, yo no la sé desarrollar, la saqué por suerte. No, acá está, perdón. Que la verdad no la sé desarrollar, pero a partir de esta fórmula uno puede determinar qué porcentaje de la concentración plasmática materna llega al neonato. Yendo a las benzodiazepinas, el único caso grave del que yo tuve noticias por la utilización de psicofármacos fue el caso de una madre que tenía una eclampsia puerperal y en la neonatología estaba con el médico que la seguía le dijo que para la eclampsia podía tomar benzodiazepinas, clonazepam, a demanda. Y observó, encima una persona cercana al ámbito médico, observó a los 3 días que el bebé tuvo una depresión respiratoria, por suerte no falleció, estuvo internado en cuidados intensivos varios días, y a los pocos días el bebé se recuperó como si no hubiese pasado nada. Evidentemente había la causa, al menos en el estudio que se hizo, el diagnóstico que se utilizó en neonatología fue que la depresión respiratoria de un neonato sano, sin antecedentes, fue el exceso de clonazepam a través de la leche materna.
En caso de tener que utilizar, se utiliza monoterapia, lo más breve posible, en dosis bajas, lo más baja posible, y drogas de baja potencia y de vida media breve, o sea, evitar la acumulación de estas drogas, o sea, sin metabolitos activos y por el menor tiempo posible. Dentro de estas drogas, la que cumpliría más cercanamente este perfil sería el lorazepam, en la cual hay hasta el día de hoy reportes negativos hasta 5 miligramos día, pero no debe utilizarse por la vía endovenosa. Se utiliza por vía oral, y tener en cuenta que tendría baja concentración en leche y que por su vida media y por el tipo de metabolismo que no pasaría directamente por las citocromos, no tendría acumulación. Bien, con respecto a los antidepresivos, hay algunas pautas para tener. Primero, que los tricíclicos serían drogas seguras, que uno podría utilizar durante la lactancia. Se sugiere la utilización de imipramina, que no se vende más en nuestro país, o de clomipramina, y por consenso de expertos se sugiere no utilizar amitriptilina por la sedación que podría llegar a ocurrir. En cuanto a los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, hay una cosa puntual, que la fluoxetina no es la droga ideal para ser utilizada durante la lactancia. Yo recién les comentaba que se había puesto como límite que tenía que ser el 10% de la dosis materna en sangre. La fluoxetina tiene mucha variabilidad interindividual y se ha informado que puede pasar este límite del 10%. Por lo tanto, no sería la droga más indicada en la lactancia. La sertralina, yo les había comentado anteriormente que sería la droga más segura para ser utilizada durante el embarazo y se puede utilizar durante la lactancia, respetando los patrones de prescripción y posología que hablábamos anteriormente. Las concentraciones promedio en el neonato en relación a la materna es de 1.32%, tanto para la sertralina como para la N-desmetilsertralina, su metabolito activo. Esta sería la droga de elección. La paroxetina quedaría en un punto intermedio, sería una droga útil, se podría utilizar en la lactancia, pero recordemos que tenía un efecto potencialmente teratogénico en embarazo. Y como el embarazo no es un momento de hacer experimentos o cambios de medicación libremente, si uno tiene que comenzar con una droga en el embarazo, es preferible empezar con la sertralina porque a uno le permite la posibilidad de continuar la prescripción durante la lactancia. Con respecto a la venlafaxina, que es el único dual con el cual hay algo de información, existe algo en relación a la duloxetina, incluso hacia el milnacipran y a las otras drogas, pero es muy escasa información. Fíjense que la venlafaxina tiene 21 neonatos expuestos, 2 de ellos con disminución de peso y 1 que suponen síntomas conductuales por síntomas de discontinuación. Esto es hasta a través de la exposición en leche materna. Recuerden que a nivel de la mala adaptación neonatal por exposición intraútero, sí están descritos los síntomas de mala adaptación neonatal por discontinuación. Como anteúltimo tema, la psicosis puerperal, debo nombrarla brevemente, entiendo que ustedes manejan este cuadro con mucha mayor facilidad y conocimiento que yo, pero quería comentar este punto siguiente, que permite tomar medidas preventivas en relación a una mujer embarazada. Se sabe que hay una relación directa entre la duración del trabajo de parto, el parto nocturno y la psicosis puerperal. Dicho de otra manera, a mayor duración del trabajo de parto, y si el parto es nocturno, o sea, se rompe o se destruye en alguna medida la posibilidad de descanso nocturno, mayor riesgo de psicosis puerperal en mujeres con antecedentes de trastorno bipolar. La psicosis puerperal es prácticamente una tragedia psiquiátrica, tiene una prevalencia, de acuerdo a Kaplan-Zadok, de 2 cada 1000 nacimientos, es 100 veces más alta en mujeres bipolares o con historia previa de psicosis puerperal, es más probable en los 30 días después del nacimiento, pero la mayor frecuencia ocurre entre las 24 y las 72 horas luego del parto, particularmente el primer día. Tengan en cuenta que la mayoría de las mujeres que desarrollan psicosis puerperal son trastorno bipolar, hay un grupo menor que correspondería a esquizofrenia. Este número a mí me llama la atención, por eso cita de Kaplan-Zadok, que el 4% de las mujeres con psicosis puerperal pueden cometer infanticidio, y que la sintomatología, además de delirios y alucinaciones,
muy propio de síntomas puerperales son la presencia de síntomas obsesivos, y la psicosis como tal se presenta de un modo confusional, como la vieja psicosis confusional descrita por Leonard dentro de la psicosis endógena. Cuando hay un caso de psicosis puerperal, se sugiere actuar de manera rápida y agresiva con suspensión de la lactancia. Recordar que si uno tiene que suspender la lactancia, la utilización de agonistas dopaminérgicos como la cabergolina aumentan el riesgo de incrementar la sintomatología psicótica. Son conocidos los agonistas dopaminérgicos por ese efecto. Y hay que hacer tratamiento farmacológico. Si hay riesgo para la paciente o para el bebé, la internación. Y es una de las opciones, que cada día se utiliza menos, pero es una de las opciones terapéuticas, la utilización de la terapia electroconvulsiva. Un punto fundamental para evitar la psicosis puerperal son las medidas ante el insomnio. Se sabe que el hecho de, no solamente del descenso y del cambio hormonal que ocurre posterior al parto, favorece la aparición de la psicosis, sino que la fragmentación del sueño, tanto en la madre como en el padre, si el padre fuese bipolar, aumenta el riesgo de descompensación. Por lo tanto, si uno puede, por ejemplo, planificar junto con el obstetra un parto que fuese diurno, que sea lo menos prolongado posible, y que en los primeros días la madre pueda descansar de manera adecuada, el riesgo de psicosis puerperal sería menor. Esto sin ninguna duda. Tengan en cuenta en relación a los fármacos que los antipsicóticos parecieran ser preferibles, los típicos con respecto a los atípicos, por menor efecto autonómico y menor sedación. Esto depende si uno se refiere al haloperidol. La realidad es que drogas como la risperidona, como la olanzapina, son drogas efectivas en la psicosis puerperal. Dentro de los atípicos se han descrito la utilización de olanzapina y quetiapina, y en los casos independientemente de la psicosis puerperal, que se hayan indicado durante la lactancia de manera preventiva, por ejemplo, serían drogas seguras, si bien con la olanzapina se han descrito casos de sedación neonatal. La clozapina es una droga que no debe utilizarse si se va a amamantar porque tiende a acumulación en leche materna, y he tenido oportunidad de saber, no de verlo, de un bebé expuesto a la clozapina durante la lactancia y que tuvo dificultades de maladaptación. La risperidona sería una droga adecuada para utilizar en caso de lactancia. Y bueno, y ya para ir finalizando, pero estar en horario, los estabilizadores del ánimo en la lactancia. El litio es una droga que tiene cosas a favor y en contra en esta etapa. ¿Por qué? Porque se ha visto que tiene altas concentraciones en leche materna y que puede ser detectable en plasma del niño. Incluso se han descrito casos de toxicidad por litio en niños expuestos a través de la leche materna. Los niveles sanguíneos del niño es de un tercio a la mitad de la concentración materna, o sea que si uno habla de 0,8, por ejemplo, como una concentración a veces mínima en una persona bipolar, uno puede especular un recién nacido con 0,4 a través de la leche. Es conveniente chequear en caso de utilizar niveles plasmáticos en el neonato y en la madre, y obviamente monitorear los signos de toxicidad cardíacos, renales y tiroideos. Este es un punto importante. Se ha descrito que en mujeres de alto riesgo para el desencadenamiento de psicosis puerperal o en pacientes bipolares, la posibilidad de, ni bien ocurre incluso el alumbramiento, utilizar carbonato de litio, esa profilaxis disminuiría la posibilidad de desarrollo de psicosis puerperal. Obviamente en estos casos se intenta suprimirse la lactancia, teniendo en cuenta el pasaje a través de leche materna, pero sería una medida, repito, en mujeres de muy alto riesgo, la utilización del litio profiláctico. La lamotrigina, les había comentado, es una droga que sería segura en el embarazo y es segura en la lactancia. La concentración plasmática es 30% en comparación con niveles maternos, sin embargo se considera una droga segura, no hay reportes de eventos adversos graves. No se han descrito hasta el momento tampoco las complicaciones dermatológicas temidas, no solamente dermatológicas, sino sistémicas, ¿no? Como un efecto DRES por la utilización de la lamotrigina. Para finalizar,
el valproato, nuevamente, la Academia Americana de Pediatría dice que lo considera apto para la lactancia. Esto llama la atención. Lo mismo ocurre con la carbamazepina. Sin embargo, existen reportes de toxicidad hepática en neonatos expuestos a través de la leche materna, y se considera que si uno lo tiene que prescribir, monitorear función hepática, sanguínea, y obviamente los niveles de valproato en plasma son mandatorios. Bueno, muchas gracias. Bueno, Francisco, muchas gracias a vos. Realmente excelente la disertación. Te quiero pedir disculpas y también al auditorio, porque cuando te presenté, tal vez por los años de confianza y amistad que nos unen desde la época de la facultad, olvidé de presentarte, más allá de como autor del libro, como médico psiquiatra del Hospital de Clínicas y docente de farmacología de la UBA. Así que gracias, porque siempre aprendo, a pesar de que te escuché muchas veces sobre la temática, siempre con las actualizaciones aprendemos un poco más. Gracias, y damos lugar ahora a la doctora Caterina Milone, que es es médica especialista en pediatría, fármacoepidemióloga, jefa de departamento de la carrera de medicina de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Patagonia, San Juan Bosco, profesora adjunta de farmacología y de investigación en salud y bioética. Buenas tardes, excelente la presentación, qué bueno, Doc, que esto queda grabado. Yo, mira, iba tomando nota, apunte, digo, ¿cómo puedo puntuar esto? Si tengo que poner una nota, no, excelente, no, verdaderamente ha sido un recorrido majestuoso, amalgamado, brillante. Me encantó cuando empezó a hablar esto de que el temor, ¿no? El temor, el miedo, pero bueno, lo hacemos, tenemos que prescribir. Y ya fue como un exceso de información lo que fueron apareciendo en sus diapositivas, pero bueno, consolidar en esta necesidad de que somos nosotros quienes tenemos que afrontar estos pacientes, estos tratamientos, estos medicamentos, y en esa lógica, ¿no? Me pareció sumamente práctico, como estos tips que vas nombrando, ¿no? La menor dosis, el menor tiempo, la monoterapia en frente a la politerapia, pero la polimedicación también existe en las patologías psiquiátricas. ¿Cómo hacer según en el periodo que está, ¿no? Esto de la organogénesis, luego en la parte de las fetospatías, pero también la lactancia, tan importante como eso. Y yo creo que de alguna manera todos estos eslabones de la cadena del medicamento, porque esto de la farmacoepidemiología que nosotros de alguna manera abogamos, es decir, bueno, a ver, ¿cómo utilizar de manera prudente, cómo utilizar de manera responsable un medicamento frente a un problema de salud bien definido? ¿Cómo hacer? Sobre todo nuestros estudiantes que están recibiendo, ya tienen la presión de la industria farmacéutica para que tengan esta cuestión de acto reflejo, ¿no? Y prescribir por prescribir muchas veces, sin haber hecho un diagnóstico oportuno. Me parece que este recorrido que has hecho, Doc, con una mirada de la responsabilidad y la mirada que nos toca a nosotros como profesionales de la salud, permanentemente en formación y formando a nuestros próximos relevos, el recorrido de la humanidad, porque verdaderamente el riesgo a que ponemos a la humanidad por tener estos productos en periodos de una mujer, que cualquier mujer en el tiempo fértil debe ser considerada como que está embarazada en potencia. Digo, esta mirada de decir, bueno, a ver, ¿qué medicamentos voy a utilizar y cómo los voy a utilizar? Mirada con este lugar del riesgo, creo que nos pone a todos y nos interpela, ¿no? Que tenemos que tener otro tipo de soberanía del conocimiento, o de cómo gestionar este conocimiento. Creo que tu libro, para nosotros, ya está pedido para esta carrera, la más austral de la República Argentina, está pedido tu libro para hacer un libro de cabecera, porque verdaderamente fogonea desde ahí. ¿Qué soberanía de conocimiento tenemos? ¿Qué soberanía sanitaria tenemos? O mejor dicho, con esta información que nos estás dando, ¿cómo formamos o cómo exigimos los planes de gestión de riesgo? Que no caiga solamente una agencia reguladora, que tímidamente, tal vez la ANMAT o la FDA o la agencia reguladora que sea, ya está el producto en el mercado, ¿qué puedo yo hacer con eso? Bueno, gestionemos el riesgo entonces también, y que caiga también esta presión que hoy, de alguna manera la industria farmacéutica se ha corrido la presión
al prescriptor. La presión ahora está en las asociaciones de pacientes, ¿no? O en esto a nivel político también. Bueno, compartamos con ellos la gestión del riesgo. Hay un medicamento, ¿lo tengo que utilizar? Bueno, la población más vulnerable y la que más se me vulnera no fue investigada porque en la duda de no exponerlos como sujetos de prueba en un ensayo clínico, por lo que perfectamente contabas la historia de la terminomida, del diacilestestrol también, o sea, hay historias para contar, que lo dejamos de lado a los niños y a las embarazadas por ser una población de riesgo, pero después son los vulnerados más vulnerables. Entonces, yo creo que estar acá puntuando tu disertación fue como un broche de oro, y no tendría que yo estar aquí tendría que estar la profe Regnando, pero yo estoy hiper agradecida, celebro estos encuentros, desconocía de esto, y el conocimiento, la información es poder, ¿no? Entonces ya el miedo no paraliza, ya somos equipo, somos profesionales de la salud, y yo simplemente agradecida, Doc, de tu existencia, de tu libro y de estos espacios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Caterina. Creo que haciendo un poco, y después damos lugar a las preguntas que ya me están llegando algunas por chat, y se las voy a transmitir a Francisco, creo que no hay que perder de vista, más allá de todos los puntos que marcó Francisco, el hecho de el riesgo-beneficio, del riesgo también de una mamá descompensada embarazada o una mamá descompensada amamantando un bebé, y eso por un lado desde el lugar del psiquiatra que tiene que medicar a esa mamá embarazada, y hablar cuando esa mamá embarazada es adolescente, que ya de por sí es un embarazo de riesgo por ser un embarazo adolescente, y a eso sumarle la mirada pediátrica desde el otro lugar, y no solo pediátrica, también desde la psicología evolutiva, desde la psiquiatría infantil, cuando hablamos del apego, que, a ver, como decimos, si bien el pediatra siempre educa para la lactancia materna, que es lo mejor que un bebé puede tener, un biberón bien dado, un suplemento, un biberón dado con cariño, digamos, también puede generar un buen apego y un buen vínculo con ese bebé, y hay veces, en determinadas circunstancias, es preferible suspender la lactancia y priorizar, digamos, esos riesgos a los que se los puede exponer al neonato de no ser necesario. Francisco, acá me están preguntando cuántos tiempos antes suspender los fármacos antes de embarazarse, en caso de ser posible. Bueno, no hay un tiempo preciso porque depende de la patología y del conocimiento que uno tiene de la paciente. Depende el caso puntual. Casos muy graves, en general, no se suspende la medicación, salvo que haya medicación. Por ejemplo, también hay distintas situaciones. Distinto es una mujer que ya viene embarazada con los psicofármacos encima, que eso también puede pasar, sin previsión, a una cuestión de previsión. Cuando hay una cuestión de previsión, por ejemplo, una paciente que venía, que quería embarazarse y que estaba con dosis altas de valproato, tiempo antes por lo menos que la paciente esté al menos 2 meses, esto es arbitrario, pero 2 meses sin valproato en su organismo sería lo ideal. Por ejemplo, pensando en las drogas más graves, pensando en el topiramato. Pero también ocurre muchas veces que uno sigue con el tratamiento sin modificarlo. Yo creo que un trastorno bipolar compensado con quetiapina, supongamos, y la motrigina, la dosis, y que costó compensarlo, la dosis no debería ser modificada. Distinto, ya la situación es distinta cuando, supongamos, está con valproato y carbonato de litio. Y ahí ya es una pregunta, la pregunta es muy buena, pero es muy difícil de contestar porque depende de cada caso individual, ¿no? Suponiendo el peor caso, ¿no? Una paciente que medicada con carbonato de litio y con valproato, y llega al consultorio y dice estoy embarazada de 1 mes, ¿no? Y el cuadro costó muchísimo compensarlo, y que tuvo intentos de suicidio, manías realmente difíciles de controlar. Yo creo que esa es la pregunta del millón. Hoy por hoy, en una situación así, se prefiere seguir con la medicación. Distinto sería
Por ejemplo, hoy nosotros hacemos hincapié mucho más en el uso de psicofármacos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nosotros hablamos del valproato, topiramato, o litio como las drogas más teratogénicas. Pero nos olvidamos, por ejemplo, con este tema de que la maternidad se ha demorado, hoy muchas mujeres embarazadas se embarazan tomando estatinas. Y las estatinas de la vieja clasificación de la FDA es clasificación X, por ejemplo. Y ahí sí, habría que suspenderlo sin duda, entendiendo que no es lo mismo, ¿no? Las consecuencias metabólicas a corto plazo de la suspensión de las estatinas que de la suspensión del valproato o del carbonato del litio. Pero con respecto a la pregunta, el tiempo exacto no está. Si uno conoce al paciente, lo puede ir graduando, no es parte del arte de la medicina. Y le repito, incluso con drogas conocidas desde el punto de vista teratogénico y con un mes de exposición, si el cuadro fue realmente grave y llegó embarazada, muchas veces se sigue con ese tratamiento. El embarazo, dicen, ¿no?, otros autores, que no es momento de experimentación en casos graves, ¿no? Sabiendo que uno correrá con un riesgo, la paciente y el embarazo, de que haya mayor riesgo de malformaciones. Creo que es distinto el riesgo de malformación cuando uno avisa al paciente y saben en el riesgo que están parados, que como lo que informaba la BBC de esta mujer que tuvo 3 hijos, los 3 con una discapacidad intelectual grave, porque no le avisaron que el valproato era teratogénico. Entonces lo iba repitiendo embarazo tras embarazo. Creo que la información es importante. Pero bueno, no sé si parcialmente pude contestar la pregunta. Creo que sí, no sé, Marcia, que creo que vos eras quien había hecho la pregunta. Se congeló la No imagen. sé, quedó congelada, me parece. Mientras tanto, aprovecho, si alguien tiene preguntas, por favor que lo diga por chat o levante la manito y le damos lugar. Sí, me gustaría que amplíes. Hola. ¿Sí? Hola, ¿me escuchás? ¿Se escucha o no se escucha? Medio cortado, Sí, se pero escucha, se sí. escucha. Quería saber si amplía, por favor, el tema de las estatinas y también el tema de las tiacidas, de los diuréticos tiacídicos, con embarazos en Se escucha muy entrecortado, pero sí creo que escuché hipertensas bien. y con el colesterol alto. ¿Se escuchó o no? Medio entrecortado. Escuché algo de tiacidas y, Sí, y de estatinas. Sí. Las tiacidas, el mecanismo estaría involucrado en la pérdida de calcio a través de orina, lo que puede llevar a una falla en la osificación. Pero no he tenido oportunidad de tener pacientes que hayan estado con prescripción previa de tiacidas. Sí con prescripción previa de estatinas, ¿no? Y la medicación no la suspendí yo, pero hablé con el clínico que lo había prescrito y no hubo problemas en la suspensión. Okay. No sé si hay otras preguntas, mientras tanto te hago llegar las felicitaciones, Francisco, que están acá por el chat. Muy buena presentación, muchas gracias, excelente, brillante, clarísimo, impecable el ordenamiento, precisión y claridad en la exposición y su integración científico-clínica, muchas gracias. Así que bueno, estas son algunas de las felicitaciones por el chat. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, Fernando. Sí, Roberto levanta la mano. perdón. Sí, Fernando. Dale. No, le quería comentar el caso de una paciente que tuvimos hace unos años, 16 años, es una piba que vivía en la calle, consumía drogas, se prostituía, bueno, bastante complicada, con una personalidad border, y entra a internación con un intento de suicidio y alucinaciones en su momento. Cuando ingresa, está embarazada de 4 meses. Bueno, en ese momento, en la internación, se decidió, porque él veía con algunas alucinaciones, no eran muy claros, pero sí tenía crisis de agitación
intentos de suicidio, o sea, por ejemplo, agarraba agua con jabón y se la tomaba, o sea, lo que tenía a mano, intentaba lastimarse. Y bueno, en ese momento se decidió utilizar lanzapina. La paciente se estabilizó pero bueno, quería saber, pues nació el bebé, todo bien, ella está bien, no parece un cuadro psicótico, ahora está sin medicación, con un niño de 1 año o 2 ya, pero quería saber tu opinión respecto a qué hubieses usado en ese momento. Me parece la prescripción perfecta, ¿no? La utilización de un antipsicótico, de tratar la psicosis como tal, independientemente de que, además ya era un embarazo 4 meses, el riesgo, digamos, de teratogenia estaría ya pasado, ¿no? A partir de la semana 12. Creo que la prescripción es perfecta y es la droga, es una de las drogas que se utilizan. Como decíamos, la posibilidad de la generación de malformaciones por los antipsicóticos atípicos se cree, al menos con la información disponible el día de hoy, no sería mayor que los no expuestos. La olanzapina, el único reporte que tiene es de un caso de sedación a través de leche materna, pero es uno solo, ¿no?, que se ha reportado. Creo que como indicación me parece adecuada. Bien, y aparte te digo que como digamos, en pediatría tratamos de utilizar dosis bajas. Ahora yo me entero de lo que me estás diciendo, que es dosis dependiente, así que también la dosis que utilizamos en ese momento creo que lleva 5 miligramos y nada más, y eso eh, evidentemente ha sido beneficioso también. Sí, sí, sin duda. Otra consulta, perdón, por el chat. Dicen buenas tardes, perdón, me sumé tarde. El doctor Eduardo Sacristán pregunta, ¿hablaron de metadona? Muchas gracias. No hablamos sobre opioides ni sobre drogas de abuso en general, ya que lo comentan. Las drogas de abuso, curiosamente, no se han podido establecer que el consumo alto, ¿no?, de drogas como cocaína, como derivados de los opioides, pudieran generar malformaciones, ¿no? Incluso drogas, metanfetamina. Ni siquiera uno va a buscar, hay algunos reportes que dicen de alteraciones conductuales a los meses o años después de haber nacido. Lo que pasa es que hay una variable que es difícil de ajustar, que es la psicopatología previa. Pero no, que al día de hoy no se sabe, no se ha podido determinar que las drogas de abuso sean teratogénicas o que generen un cuadro de teratogenia conductual. Y tal vez por ahí aclarar que el tema era en sí el tratamiento con psicofármacos de mujer embarazada y lactancia, no por ahí, como decía el doctor Appiani, el abuso de sustancias, que ese sería otro tema y mucho más amplio. Tal vez acotar, la doctora Marta Cohen muy generosamente nos compartía el otro día un trabajo que ella realizó con otro colega sobre muerte súbita en lactantes con metadona, ¿sí? Que me parece que obviamente de mamá que amamantando, y evidentemente que tal vez todavía no tuve tiempo porque fue hace poquito en estos días de leer el trabajo, pero seguramente esa mamá también ha consumido en el embarazo, pero eso daría para otra charla más. No sé si hay alguna otra pregunta. Roberto levanta la mano, pero está muteado. Ahí está. Sí, estoy muteado, pero me mutearon y me retaron, así que por eso estoy medio inhibido y tímido. Se pierde un poco porque hay problemas con internet y se pierde un poco lo que se dice. Doctor Appiani, o sea, yo quería saber qué repercusiones legales, si sabe usted, existen frente a la aparición de chicos con problemas y que los padres hagan o la familia haga denuncias penales, ¿no? Sí, doctor, la pregunta suya es muy atinada. Nosotros no tenemos me parece, digo en general, en plural, pero por ahí tendría que decirlo en singular, el hábito, ¿no?, de hacer firmar consentimientos informados
a los pacientes. O sea, lo que en otros países lo que se hace es, se cita a la mujer embarazada, eventualmente a su esposo o la persona que pudiera estar con una patología psiquiátrica como a cargo, y se les hace firmar un consentimiento informado en el cual se le avisa de los riesgos y los beneficios de la prescripción de una droga de este tipo, ¿no? En realidad lo que uno informa es que, si uno se pone muy estricto, es que en algunas drogas no se conoce el efecto, ¿no? Pero se hace de una manera, supongo, de manera defensiva para evitar lo que decíamos al principio, ¿no? de la charla, que aunque la droga sea A, B, en la vieja clasificación nace con una malformación, la determinación de la causalidad puede terminar siendo dada por un juez. Pero la realidad que acá no es un tema, lamentablemente, ¿no? No es un tema que se haya tratado, o que yo esté al tanto que se haya tratado de manera generalizada, ¿no? Que haya una preocupación en relación a este punto. Claro, Quería- porque nosotros con la nueva ley, para una internación no solo necesitas el consentimiento informado de la madre, sino de una persona que esté al lado de ella, a ver, la doctora Lecano, que esté en internación, de otra persona que esté de acuerdo viendo cómo se firma esto, y después el Ministerio de Justicia manda todas las semanas abogados para que vean las historias clínicas y evalúen el funcionamiento o la determinación que toma el médico psiquiatra. ¿Es así, doctora? Y con el consentimiento del familiar alcanza, sea la mamá, el papá o el familiar que esté acompañando en la internación. Y obviamente que tenemos la regulación de todos los organismos, de la Defensoría General de la Nación, órgano de revisión, y ni hablar cuando son niños menores de 12 años o cuando son adolescentes embarazadas, que los controles son mucho mayores. Si me permiten un comentario al respecto, ¿no? De lo que plantea el doctor. Es un tema complicado porque en general una mujer que está embarazada y que tiene que tomar un psicofármaco ya viene con una cuestión de mucho temor, a veces infundado, ¿no? Que se piensa que es peor el hecho de recibir un tratamiento farmacológico que la enfermedad, incluso un trastorno de ansiedad descompensado. Entonces uno le explica eso y después le hace firmar un consentimiento. Sí, es cierto, pero no queda otra. Sí, sí, por supuesto, pero en la práctica, estoy de acuerdo, Adriana, no queda otra, más aún en ámbitos de internación, en ámbitos ambulatorios, por ejemplo, ¿no? Que Sí, viene distinto a un ámbito de internación, que es una situación grave, que implica otro grado de patología, digo, patologías intermedias. bueno, sí, es cierto, eso pasa. ¿Me escuchan ahora? Bajé a otro Sí. ambiente. Bueno, sí, eso es cierto, lo que sucede en los ámbitos privados, pero también, por ejemplo, el otro día yo me operé del ojo. El doctor me dice, no te va a pasar nada, no vas a perder la vista, pero me hacen firmar un consentimiento informado. Yo creo que dentro de la información también tenemos que hacer entender a nuestros pacientes que por las leyes que hoy rigen, también es una cuestión de formalidad, porque es una forma de cuidar al profesional. Entonces, que no se asuste, que cree en nuestra palabra, pero que esto lo tenemos que hacer por otras vías, por otras cuestiones. Y además para abrir el paraguas, porque cada vez más, escuchando todo lo que pasa con la ley de salud mental, es indispensable firmar un consentimiento informado, porque si vos no lo firmás, cuando tenés los juicios, lástima que Raquel no está, estabas hasta hace un ratito, que es la abogada del grupo, te dicen, bueno, sí, pero eso lo dice usted, pero ¿dónde está firmado? Si vos no tenés un papel firmado, las palabras se las lleva el viento y marche preso. Entonces, dentro de la contención que le hacemos nosotros como psiquiatras a ese paciente, embarazada, niño, anciano, lo que fuere, hay que explicar que esta situación hoy por las leyes argentinas es necesaria y no tiene tanto que ver con lo que nosotros realmente le decimos, que no los estamos engañando, que les estamos diciendo la verdad, pero que eso hay que hacerlo.
Eh, Perdón, doctor, creo que es fundamental también el vínculo médico-paciente para poder, digamos, establecer una buena relación y que el paciente sienta la confianza y que cuando uno le transmite y le lee todo lo que tiene que firmar, creo que es fundamental el vínculo médico-paciente para que eso no resientan y que el paciente, Totalmente. el papá acepte el tratamiento y que no se sienta en algún punto, digamos, que esto no altere el buen funcionamiento y el buen criterio y el buen tratamiento del paciente. El doctor Serrano creo que está por ahí y me gustaría que nos cuente algo de su experiencia, Doc. Está todavía, ¿verdad? El doctor. Creo que estaba. Bueno, no importa. No Sí, lo veo. está el doc, pero está Sí, muteado. está, ¿no? Está muteado, sí. A ver si lo desmuteamos al doctor Serrano. ¿Lo ves, Adri? Estoy buscándolo, disculpame que estoy acá con los participantes. Andizo, Sacristán, Guerrero. Yo no lo encuentro en los participantes. Algo que esté con otro nombre. No, acá está. Está. Serrano Alberto. Alberto Serrano está. Sí. Ahí está. No, les quiero decir que me encantó la claridad de la presentación, sobre todo indicando los distintos momentos del embarazo y el posparto. Uno de mis hijos es obstetra y ginecólogo y voy a estar seguro de que él quiera ver la presentación porque yo sé que este fin de semana está ocupado de viaje, pero le hubiera encantado porque muy especialmente que los obstetras ginecólogos estén informados. Yo creo que mi experiencia es que son los menos informados sobre los problemas psiquiátricos de las madres y el posparto, comparado con el psiquiatra, el pediatra, que en general están más conectados. Puede ser que sea un error que tiene que ver más vez con mi experiencia con los departamentos de obstetricia y ginecología en varios hospitales. Pero en general me encantó la presentación y sobre todo la necesidad de tener información corriente al mismo tiempo que la experiencia clínica y el juicio personal del psiquiatra determinando, por ejemplo, si se debe continuar o no la medicación, siendo que el problema psiquiátrico es de prioridad cuando el riesgo de la teratogenia es realmente limitado, pero importante de tener en cuenta. Muchas gracias y felicitaciones por la claridad y la precisión de la presentación. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Serrano. Encantado. Igual creo que es importante lo que usted comentaba, doctor, y que el libro, creo, corregime Francisco si me equivoco, que lo hiciste en forma conjunta con gente de la Sociedad de Obstetricia. No, el libro no lo hice solo. Es un libro. Perdón, por ahí no escuché bien alguna cosa que me dijo el doctor. Tengo el volumen que no funciona muy bien, el mío. No, en general te felicitó, dice que fue clarísimo que el hijo de él es obstetra. El doctor Serrano es un psiquiatra argentino que está viviendo en Estados Unidos, en este momento está en Texas, y fue es un médico psiquiatra muy brillante, tanto en la zona de Texas como en Hawái. Así que él tiene muchísima experiencia, sobre todo en manejos de chicos pequeños, en familia y demás. Lo que decía del hijo es que le va a hacer escuchar tu presentación, porque dice que de los obstetras lo conocen poco este tema, por lo menos en Estados Unidos. Perdón, no lo había escuchado, doctor, porque no funciona bien mi volumen. Le agradezco mucho sus palabras, le agradezco, sobre todo también que considere que el tema es muy útil. Cualquier cosa estoy a su disposición.
Gracias, muchas gracias. Bueno, Adri, lo quiero dejar al doctor Yunes. No sé si alguien quiere comentar algo, agradecerle a Francisco, agradecerle a Caterina, ¿estoy hablando bien? ¿Sí? Sí, sí, Este, perfecto. la presencia realmente en este Ateneo, que ha sido tan rico y tan útil clínicamente, agradecerte a vos siempre la claridad que tenés para todo, Adriana, y tu don de trabajo, pero como me siento muy culpable con lo que le dije al doctor Yunes, quiero que cierre él. Se me reveló, Marcia, pero bueno, yo les agradezco mucho. Yo tampoco escuché, doctor, muy claramente porque hay una mala comunicación, lo lamento, hay cosas que se han perdido, pero su exposición fue clara y verdaderamente nos enteramos de un montón de cosas. Eh, yo no, Alberto no pudo decir qué pasa en Estados Unidos con el tema de si existen problemas a nivel legal cuando nace un chico con problemas, con la madre con medicación psiquiátrica. No sé si me escuchás, Alberto. Sí, te oigo bien, mira, no más ahora de lo que había siempre. En mala práctica, sobre todo el obstetra ginecólogo es el más vulnerable porque tiene una doble vulnerabilidad, la madre y el hijo, hasta los 20 años. O sea que es una especie de condena permanente que lo tiene, digamos, pero en general en psiquiatría el riesgo es bastante limitado comparado con obstetricia y ginecología, las cirugías en general, las intervenciones más invasivas. Pero, pero no es más ahora, no ha habido un cambio significativo en las leyes recientes. Que haya muchos abogados que están desesperando, buscando problemas, sí, y todos estamos obligados a tener seguro de mala práctica, que en mi caso era por 5 millones por año. El valor del seguro, pero, en fin, es complicado y no tengo más detalles que darle de eso. Bárbaro. Bueno. Bárbaro, o sea que vamos a tener que sacar un seguro en Estados Unidos para poder resguardarlo. Y yo sé que en Estados Unidos hay zonas donde hay pocos obstetras y pocos ginecólogos por la cantidad de peligros de juicios que existen y la gran cantidad de plata que tienen que pagar por los seguros, ¿no? No, eso es enorme. La hija de un amigo mío en Pensilvania, cerquita de Filadelfia, dejó de practicar justamente porque el seguro era tan caro que dijo no valía la pena y cerró su práctica. Bueno, sí creo que limitó a ginecología, pero no obstetricia. Mirá vos, qué va. Bueno, sí. Gracias, genios totales, gracias. A ti, si querés, cerramos. Va a cerrar vos. Yo simplemente decir esto, volver a celebrar estos espacios, utilizar este lugar de encuentro como un nuevo bucle. El profe cuando empezó su charla habló de que de las tragedias salen también las buenas cosas, y creo que estamos viendo que en este bucle justo estamos en el lugar en donde está lo más vulnerado, lo más vulnerable, pero no perdamos nuestra misión, nuestra pasión, nuestra vocación, nuestra profesión, ¿no? Creo yo que de estos lugares surgen nuevas ideas y tenemos que evolucionar y ser mejores en el ser y en el qué hacer de un profesional de la salud. La bioética nos abraza, esto que decía Adriana de la relación médico-paciente, obviamente ese encuentro de confianza y de ciencia, ¿no? En esta ciencia y arte, yo creo que este tipo de lugares tienen que surgir, tienen que fogonear para ser mejores y encontrar nuevos espacios de diálogo para que verdaderamente se equilibre un poco, porque netamente ha cambiado el paradigma de las ciencias médicas,
pero necesitamos evolucionar, trascendernos, ¿no? Y no vivir a la defensiva, ni con el temor, ni dejar de hacer lo que nos apasiona, ¿no? Yo vuelvo a celebrar el libro del Doc Francisco, será nuestro libro de cabecera aquí en la cátedra, y gracias por este espacio, yo celebro estos espacios. Bueno, yo te agradezco porque en realidad hace mucho que estamos luchando para que la psiquiatría infanto-juvenil sea reconocida, porque generalmente tenemos que luchar mucho para poder participar. Gracias a Dios en este congreso de la AAP tuvimos un lugar fundamental y pudimos hablar con gente de diferentes partes del mundo por Zoom, o sea que creo que Marcia, con todo su potencial, está abriendo camino en la AP, y le agradezco mucho al doctor por el libro y por ese coraje que tuvo de buscar bibliografías que algunas no están muy claras y que en realidad tendríamos que hacer más investigaciones. Sí, sin de duda. cuáles son Muchas esas gracias por su bibliografías, de cómo es un trabajo, lo que ha hecho usted, doctor, es un trabajo bastante importante, Sí. pero muestra claramente cómo se necesitan más estudios para saber claramente dónde estamos parados, ¿no? Sin Muchas duda. gracias, doctor, por su presentación. Muchas gracias a usted también por la invitación. Bueno, Y- vamos a doctor, ¿quería decir algo más? Yo no, Bueno, gracias. vamos a terminar. O sea, lo Bueno, importante bueno. es que no sé si Marcia quiere decir unas palabras antes de... No, yo simplemente quería recalcar lo del Congreso. Tuvimos 4 conferencias internacionales, 6 mesas prácticamente de gente del hospital y del equipo, más otras 3 mesas que hubo de psiquiatría infantil. No, fueron realmente maravillosas. Seguimos trabajando. Dentro de 2 semanas vamos a hacer un tema totalmente diferente que va a tener que ver con los murales que se hicieron en el hospital, que va a coordinar la doctora Susana Sosa, exdirectora y ex jefa de Hospital de Día del Tobar García. Quiero invitar nuevamente a todos. Esto es un grupo multidisciplinario con gente internacional de todo nuestro país y de distintas especialidades atendientes a todo lo que tiene que ver con la salud mental. Estamos viendo un momento muy particular. Sabemos lo que está pasando con los sueldos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con toda la salud mental en todo el país. Hay movimientos políticos y gremiales relacionados con reivindicar el trabajo público, y la docencia es una de las patas más importantes para seguir avanzando. Así que vamos a sostener la docencia siempre, así que vamos a seguir trabajando. Agradezco a todos ustedes, no aflojemos, y bueno, a seguir. Gracias a todos. Gracias, Marcia, agradecemos a los profesores y nos esperamos en el próximo Ateneo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego. Buenas tardes. Muchas gracias. Cortá la grabación, Adri.